Pues el IMSS ha sobrevivido a intentos de privatización, de pandemia, y ahora con la inauguración de estos centros de educación y cuidados infantiles, pues es un gran logro. Y un promedio de cuántos niños piensan atender, ¿lo tienen más o menos la cifra? El máximo es 200 por centro, varía dependiendo del tamaño, pero el máximo es 200. Y bueno, ¿cuál es su mensaje del Día del Niño? A todas las niñas y los niños, decirles que son el presente de México. Siempre hay esta frase de los niños, las niñas son el futuro. Pero en realidad, si no visualizamos a las niñas y los niños como el presente, pues no estamos construyendo una sociedad para ahora y para las futuras generaciones. Las becas que a partir del próximo año ya van a primaria, que hoy están en secundaria, son algo extraordinario, por varias razones. Una, porque reconocen a la escuela pública. Dos, porque permiten que las familias lleven a sus hijos en igualdad de circunstancias a la escuela. Y tres, porque también es un reconocimiento a las niñas y los niños. Y no es un reconocimiento meritocrático, esta idea de que solamente a los que tienen 9 y 10 de promedio. Claro que queremos que las niñas y los niños hagan su esfuerzo en la escuela, pero es un reconocimiento a todas y a todos, en igualdad de circunstancias, y eso va a permitir crear infancias más felices. Entonces, yo creo que como mujer presidenta, pues si tenemos una visión como madres, pues es a las mujeres y a las y los niños, que aunque no debería ser así, como lo digo en las asambleas, pues siempre hay una responsabilidad mayor en las mujeres del cuidado de los hijos. Entonces hoy pues todo nuestro cariño, reconocimiento a todas las niñas y niños de nuestro país, y nuestra ilusión es que todas y todos sean felices siempre. Gracias. ¿Cómo podrían los niños apoyar, ayudar a la presidenta a tener un país mejor? Y de niña, ¿cuál era su personaje favorito? De niña, mi personaje favorito. Eso es una buena pregunta. Oía mucho Calimán. Eran aquellas épocas. Había una caricatura japonesa que era la señorita Cometa. Alguna vez porque era maga, ¿no? Entonces con su varita mágica cambiaba lo que tenía que cambiarse. Ándele. Y eso que son más jóvenes que yo. ¿No? Por ahí se van. Pues se ven muy bien. Sí, y todo nuestro reconocimiento y cariño a las niñas y los niños. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos acá. Buenos días, Presidenta. Soy Aisa García, del canal internacional Telesur, y tengo varias preguntas el día de hoy, empezando por el tema de las 2 órdenes ejecutivas que ayer firmó el presidente de Estados Unidos, sí. su homólogo Donald Trump. ¿Qué tan satisfecha está con este anuncio y si ya se lo comunicaron oficialmente a usted? Desde hace tiempo se había estado, como les he platicado, hemos estado en muchas comunicaciones, de presidente a presidenta, y también los secretarios, particularmente el secretario Ebrard y su equipo han estado muy en contacto con la Secretaría de Comercio, y ahora también hay mucha comunicación entre el secretario de Hacienda y el secretario del Tesoro, y se han estado planteando varios temas desde hace tiempo, desde algo que es importante que se dio ayer, por ejemplo,
de que a algunos exportadores se les estaba cobrando doble el arancel, porque se les cobraba por vehículo y se les cobraba también por acero y aluminio. Entonces, en realidad no era 25% de arancel, sino 50%. Entonces, ayer se hubo un reconocimiento de que no se puede cobrar doble. Hay otra parte muy importante que también nosotros estuvimos planteando, que es el primer documento que se firma con relación a los aranceles para vehículos y autopartes, es que en el caso de los países que somos parte del TEMEC, solamente se iba a descontar la parte que estaba construida en Estados Unidos. Hemos platicado muchas veces que una autoparte viene, o un vehículo completo se fabrica aquí una parte, luego otra parte allá, otra parte acá, dependiendo de la especialización que se ha adquirido en distintos lugares de cada país. Entonces, la primera publicación lo que decía es que se iba a descontar solamente la parte fabricada en Estados Unidos. Con el documento que se firma ayer se reconoce no solamente la parte construida en Estados Unidos, sino en los 3 países para su descuento. Eso es muy importante porque nuevamente hay un reconocimiento pues del valor del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá. Hay otras partes que todavía se están analizando. Ahí viene una parte en donde dice que se va a reembolsar a las automotrices, en el primer año una parte y en el segundo año otra. Y son 3 documentos que se publicaron ayer y se están analizando con todo cuidado para ver exactamente cuál es la parte que se descuenta también nacional. Es un avance de lo que teníamos el 12 de marzo, no sé qué día se publicó lo de automotrices, en marzo, creo que el 12 fue acero y aluminio. Lo que se publicó en marzo para automotrices ya daba una ventaja competitiva para México. Con lo que se publica ayer hay una ventaja competitiva adicional. Entonces, es todavía algo benéfico para nuestro país. Todavía, obviamente, pues nosotros buscamos mayores beneficios y mayor claridad para poder conocer cuáles son las ventajas que se publican el día de ayer. Presidenta, hoy se conoció que el PIB de Estados Unidos se contrajo 0.3%. ¿Perdón? Hoy se conoció que el PIB, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, se contrajo un 0.3%. Y se dice popularmente que cuando hay un resfriado en Estados Unidos, pues a México le puede dar una pulmonía por la cercanía de los 2 países y la relación económica. ¿Qué tan preocupante es esto o qué tan preparados estamos para evitar que nos dé una pulmonía? Pues tenemos un plan, que es el Plan México, que estamos trabajando y dándole seguimiento todas las semanas. El próximo 5 de mayo vamos a hacer anuncios muy importantes relacionados con Plan México. El 16 de mayo otros, el 19 de mayo otros muy importantes, o en los días alrededor de esas fechas que tienen que ver con el fortalecimiento todavía de nuestra economía y la capacidad que tenemos de producción. Ayer salió el crecimiento del PIB del país del primer trimestre. Ya ven que se acuerdan que iba a decir, que decían más bien las agencias, todos, que iba a haber caída o que íbamos a entrar en una recesión. Hay crecimiento. Hay crecimiento. 0.8. Claro que queremos más, pero frente a la circunstancia de aranceles, la situación en la que de incertidumbre en la que todos estos meses se ha movido la economía mundial por el nuevo marco que ha decidido el presidente Trump o que ha impuesto el presidente Trump, pues es una buena noticia. Está el dato del empleo, estamos en los niveles más bajos de desempleo para el mes de marzo. Está el dato de la inflación, que prácticamente se mantiene. Entonces, vamos bien. Por supuesto que ha tenido sus implicaciones esta nueva situación, pero se está trabajando todos los días. Por eso decía que cuando las agencias internacionales decían que iba a haber recesión,
pues no conocían los esfuerzos que estábamos haciendo nosotros, porque hay quienes pudieron haberse cruzado de brazos o haber rescatado a los de arriba, como en el pasado. Y nosotros, pues lo que hemos hecho es de nuevo impulsar la economía desde abajo y estar impulsando el desarrollo económico del país con prosperidad compartida. También la Semana Santa dejó una buena derrama económica. Sí, dejó una buena derrama. Ya vamos a presentar todos los datos la próxima semana para que se conozcan. Otro tema, Presidenta. Usted había dicho que se iban a reunir con las madres buscadoras hasta el 3 de junio, pero ayer hubo un contacto con ellas. ¿Que es muy prioritario este tema para su gobierno? Sí, recibí, se hizo pública una carta que derivado de la conferencia de prensa que dio el fiscal general de la República ayer, me envían particularmente este grupo de madres buscadoras o de familiares buscadores. Me piden que revise avances que ya tenían con la Fiscalía, con un área particular de la Fiscalía, y que ellas pues tienen otra información. Entonces sigue la comunicación a través de la Secretaría de Gobierno, ya se reunió con este grupo y le pedí que las vuelva a buscar para poderse reunir y pues nos vamos a llegar de la información que ellas tienen para pues poder reconocer lo que están planteando. Sobre el tema de los migrantes tengo dos pequeñas preguntas, Presidenta. Ayer en la Cámara de Diputados quedó escrito con letras de oro un muro de honor a los migrantes mexicanos, a la comunidad migrante mexicana. ¿Usted qué le parece esto? Muy bien, es un reconocimiento a los millones de mexicanos y mexicanas que tuvieron que emigrar por necesidad y que han dado mucho a nuestro país. Entonces el reconocimiento siempre es importante, siempre. Y desde el presidente López Obrador hablamos de héroes y heroínas de la patria, como los migrantes, las migrantes, y así los reconocemos y los seguiremos reconociendo. Entonces es un gran gesto que hace el Congreso. En cuanto a ese tema, aquí prometió Pepe Meriño que a finales de marzo, perdón que insista en el tema, iban a dar a conocer el diagnóstico de la Agencia de Digitalización, de Transformación Digital de los consulados, pero mañana ya empieza mayo. ¿Para cuándo más o menos se conocerá? Si va a haber cambio de cónsules como usted anunció, porque sí, solo sí se ha hecho un cambio. Estamos en un análisis profundo para no cometer alguna injusticia. Entonces está trabajando un equipo muy importante de la Cancillería con Pepe Merino, primero para que realmente se instale todos los sistemas que se impulsaron, la mejora de las citas y todos los trámites que se tienen que hacer en los consulados. Y estamos haciendo una revisión profunda, incluidas entrevistas que se hacen con nacionales que están del otro lado, migrantes que se acercan a los consulados para que nos digan cómo está funcionando las y los consulados. El lunes yo tengo una reunión donde vamos a hacer el análisis de cierre y a partir de ahí vamos a tomar algunas decisiones y ya las vamos a informar, pero estamos en eso, no lo hemos abandonado. Por último, se habló aquí de los CESI, muy importante, más de 200 CESIs en este año, y usted hablaba de incorporar a las mamás. En el sexenio, 200. Del sexenio, perdón. Ajá. Y usted hablaba de que iban a tener derecho las mamás derechohabientes y también los del DIF, los niños que estén en el DIF. ¿Qué tan posible es sumar a esto a los hijos de las mamás de cooperativas, de cuidadoras de madres? Hay dos sistemas de seguridad social en nuestro país principalmente. También está Pemex, la Marina, la Defensa, pero los dos principales son el IMSS y el ISSSTE. El ISSSTE es para los trabajadores, las trabajadoras del Estado, y el IMSS es para aquellos que trabajan en espacios privados, en empresas privadas y que tienen esta seguridad social. Además, pues están millones de mexicanos y mexicanas, que es como la mitad de la población, que no tienen seguridad social
o 45%. Entonces, ¿cómo ir fortaleciendo la seguridad social? Lo primero pues es el acceso a la salud, que es el IMSS Bienestar. Lo segundo es otros esquemas de seguridad social, como los ESIS, las anteriores guarderías. ¿Bajo qué sistema o qué sistema del país las atiende? En general son los DIF, de estatales, municipales o el federal, que coordina a todo este sistema. Entonces, ¿qué planteamos ahora? Que el Seguro Social construya y opere de manera directa, ya sin concesiones, sin subrogaciones de este servicio, sino de manera directa. Si un DIF municipal o estatal quiere que los niños y las niñas participen, entregaría el recurso al IMSS de lo que significaría atender a un número de niños y niñas, para que no cargue la familia con ese costo, porque el IMSS, pues como está constituido, solamente da el servicio y la seguridad social a quienes son derechohabientes del IMSS. En algunos casos, como la vacunación, como emergencias, es abierto, no necesariamente tienes que tener la derechohabiencia. Pero ya un servicio de seguridad social más permanente, pues el IMSS se le tendría que pagar para que pudiera dar ese servicio a los no derechohabientes. En realidad, si se fijan ustedes, pues es una asociación pública-pública, ya no es pública-privada, sino pública-pública. Entonces el DIF le diría, bueno, te entrego IMSS 20 millones de pesos al año para que atiendas a 100 niños y niñas no es que sea el número, son números dichos al vapor. Pero el IMSS calcula lo que representa ese servicio y el municipio le da el recurso directamente al IMSS, o el Estado le da el recurso al IMSS, o la Federación le da el recurso al IMSS, pero el IMSS sigue operando el servicio. Entonces es un muy buen sistema y de esa manera se atiende a todos los que no son derechohabientes. Pero siendo madres de cuidadoras, de cooperativas, pueden acceder a este sistema, tal vez pero el IMSS tiene que recibir el recurso de la atención de los no derechohabientes. Muchas gracias, Presidenta, y también gracias por invitar hoy a los niños. No, al contrario, ya al ratito le vamos a quitar lo aburrido a la conferencia. Sí. Aburrido para las niñas y los niños. Buenos días, Presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, preguntarle sobre la reunión que tuvo ayer con el gobernador Alfonso Durazo, si nos puede informar qué temas abordaron y a qué acuerdos llegaron. Sí, estamos trabajando varios temas con el gobernador. Él tiene varios proyectos que está impulsando. Y estamos apoyándolo para ver la manera de financiar estos proyectos, por un lado, de desarrollo turístico, pero también de espacio público para Hermosillo y otros lugares. Está la carretera Guaymas-Chihuahua, que este año se hace un pedacito, pero el objetivo pues es terminarla. Está el tren, obviamente. Está el libramiento de Nogales, que lo estamos construyendo, una propuesta que hice cuando estuve en San Luis Río Colorado para iluminar todo el municipio, particularmente la zona urbana, que ya está prácticamente el proyecto, ya va a iniciar una primera parte, y algunos otros proyectos como el Plan Sonora. Hay varias empresas que quieren invertir en Sonora y que el gobernador, y con justa razón, nos está pidiendo que tengan los incentivos de los polos de bienestar, y estamos viendo cuáles son estos terrenos y cómo los vamos a desarrollar. Entonces fue eso. Hay pendientes, por ejemplo, del río Sonora, de la rehabilitación del río Sonora, que también se están atendiendo con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Medio Ambiente,
que quedaron pendientes con Grupo México y otros temas también que necesitamos atender. Antes de ingresar a su junta con usted, comentó de algunos proyectos mineros que pueden traer varios miles de empleos ahí a Sonora. ¿Qué proyectos serán estos? Bueno, hay algunos proyectos que estamos analizando por el tema del impacto ambiental. Entonces, esos apenas se están analizando. Ya, pues la orientación estuvo en un momento la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, para que pues analicen su viabilidad. Hay algunos proyectos, por ejemplo, para poder darle valor agregado al cobre. Hay varias minas de cobre en Sonora y hay propuestas internacionales para hacer inversiones en México para poderle dar valor agregado y que se produzca pues el alambre de cobre y otros productos. Entonces son algunas de las propuestas que tiene el gobernador que se están analizando para ver cómo y si hay una ampliación de alguna mina que no sea nueva concesión, sino que ya la tenga, pues ver si es factible desarrollarla. Gracias, presidenta. En una segunda pregunta, con los acuerdos que se llegaron entre México y Estados Unidos por lo del gusano barrenador, preguntarle que será posible erradicar este problema que está principalmente en los estados del sur del país para evitar que llegue este problema hacia el norte. Se están poniendo muchos más controles, ha habido, pero se están poniendo más controles para que no haya entrada de ganado no legal, sino que todo venga en orden, además de las pruebas que se tienen que hacer de sanidad. Entonces, se está haciendo todo esto, fortaleciendo esta vigilancia. Se está haciendo varias cosas en ganado, no solamente lo del gusano barrenador, sino otros temas que tienen que ver con el fortalecimiento de Senacica, que también muchas de sus actividades estaban subrogadas y que se van a recuperar. El anillaje, por ejemplo, del ganado, que en algunos casos está dado a asociaciones ganaderas y que lo hacen bien, y otros lugares donde no se hace tan bien y hay pues algunos temas de corrupción. Entonces todo eso está viendo Julio Verdeguer y su equipo para poder mejorar todo el sistema de sanidad y de control del ganado y poder pues producir más sin tantos impactos ambientales y que se pueda seguir exportando. Gracias, presidenta. Ya por último, una tercera pregunta. Bueno, ayer en su discurso de los primeros 100 días del presidente Donald Trump, pues dijo que no quería autos de México y de Canadá allá en Estados Unidos. Preguntarle esta postura del presidente, ¿qué tanto ha afectado hasta ahorita al sector automotriz? Si tiene ahorita un balance de la afectación. Gracias, sería todo. Hasta ahora hay mucha comunicación con las automotrices. Hasta ahora ninguna automotriz ha planteado algún cambio, alguna afectación. Hace poco se dijo en una de General Motors de Ramos Arizpe que iba a cerrar por problemas del TEMEC. No, es un tema de un paro técnico que ellos hacen normalmente para una revisión, mantenimiento. Rápidamente nos comunicamos con ellos. ¿Qué otra empresa que dijeron que iba a cerrar y que… Hyundai, que supuestamente es chiquita, su fabricación son como 2,000 y pico de vehículos y dijeron ya públicamente que no van a cerrar. Entonces hay muy buen ambiente para continuar. México, con la publicación de ayer, todavía tiene más ventajas comparativas que otros países, también Canadá. Porque además de que se va a descontar, como estuvo planteado, la parte de la fabricación en Estados Unidos, también se va a descontar la parte de la fabricación en México. Entonces, eso es muy bueno porque sigue dando ventajas comparativas a los vehículos y a las autopartes fabricadas en México. Entonces, hasta ahora no hay ningún cambio y vamos a seguir en comunicación con ellos para poder incluso aumentar la producción. También para el mercado interno, yo les he comentado que nosotros importamos vehículos para solo el mercado interno
de Asia. Entonces estamos también platicando cómo hacer para que vehículos compactos que se consumen en nuestro país pues sean fabricados una parte en México y así también fortalecer el mercado interno. Sí. Gracias, Presidenta. Rocío Jardines, de Teleurban y unas precisiones, Presidente, en este tema de Estados Unidos. El saber, bueno, ¿cuál sería la acción de México? Si bien pueden ser unas buenas noticias para nuestro país, firma del decreto del presidente Trump, también hay voces que critican mucho precisamente la política arancelaria del presidente Trump y afirman que pues sigue la mala postura por parte, sobre todo para inversionistas, obviamente en Estados Unidos. Sin embargo, el actuar de México con este planteamiento que usted ha dicho de poder ampliar su mercado hacia Europa, hacia América Latina, ¿será necesario poner el pie en el acelerador también en eso? ¿Para cuándo podría ser? Porque hay analistas que afirman que esto podría verse hasta dentro de 10 años. Obviamente no estamos de acuerdo con la política arancelaria que ha puesto el presidente Trump, particularmente para México. Digamos, no hagamos el análisis global, pero particularmente para México. Ahora, frente a eso, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Recuerden que nosotros, gracias al diálogo que hemos estado teniendo, se ha ido avanzando. No es hasta donde nosotros quisiéramos llegar, pero lo importante es que sigue el diálogo y cada vez hay pasos en el sentido de que nos favorecen. Entonces, recuerden que nosotros no tenemos aranceles más que en automotriz y en acero y en aluminio. Cuando anunció el presidente Trump aranceles recíprocos, no tocó a México. Eso es algo muy importante porque hay muchísimos productos. Segundo, cualquier tema que ha salido, pues hemos dialogado y también en el marco del respeto a nuestro país y la defensa de las y los mexicanos hemos logrado acuerdos, como el gusano barrenador, como el agua, y vamos a seguir dialogando en estos términos. Ahora, en estos dos temas, en la automotriz, hasta ahora tenemos más ventajas competitivas México que el resto del mundo, incluso si me preguntan hasta que Canadá. Entonces, tenemos ventajas competitivas. ¿Hay ahora aranceles que no existían antes de que llegara el presidente Trump? Sí, pero comparado con el resto del mundo, si nada más fuera México es distinto, como fueron las primeras 2 veces que planteó en particular para México. Si nada más fuera México, pues es distinto. Ahora, comparado con el resto del mundo, tenemos ventajas competitivas en el mecanismo de aranceles que ha decidido el presidente Trump. ¿Nos falta todavía? Sí nos falta, pero somos optimistas en el sentido de que seguimos dialogando y nos siguen escuchando y están viendo la manera de avanzar. Lo de ayer nos beneficia más que lo que teníamos antier. No es lo mejor, pero dentro del marco internacional es bueno y vamos a seguir dialogando y trabajando en este marco. No lo dejamos, no hay un día, y no hay un día que el secretario Ebrard y su equipo no se comuniquen o personalmente incluso con los empresarios mexicanos para escucharlos, ver cuáles son sus razonamientos, qué otros esquemas podemos desarrollar para que no se vean afectados sin necesidad de subsidiar a las empresas, sino mecanismos que se pueden desarrollar para fortalecer a la industria nacional. Entonces, por ahora, Presidenta, ¿no es necesario apurarse para diversificarse hacia No, Europa también y América estamos Latina? en eso. Ajá. Por ejemplo, bueno, está el tratado con Europa, que ya pues, prácticamente está terminado y es para el 26, y estamos pues en diálogo para pero prácticamente hubo algo muy importante que no está tomado, el tema de energía se sacó del tratado con Europa, eso es muy bueno, y entonces y sigue pues la comunicación con Europa.
Con Brasil viene su secretario de Hacienda en estos días y después va a venir su secretario de Comercio para ver qué opciones de colaboración económica y de otro tipo, pero particularmente económica, de complementariedad. Es decir, que no se sustituyan productos que se fabrican en México por los de Brasil, sino más bien qué podemos darles nosotros que no fabriquen y qué pueden ellos darnos que no fabriquemos y cómo podemos fortalecer la inversión de Brasil en México y de México en Brasil. Entonces, estamos hablando con muchísimos países, incluso con todos los países asiáticos, hay buena comunicación. Y Presidenta, preguntarle sobre este tema del rancho Izaguirre en Teuchitlán. Su opinión, más allá del informe que obviamente se presentó, la opinión y esta carta que usted recibió por parte de las madres buscadoras, pues hay versiones encontradas entre la autoridad, sigue habiendo entre la autoridad y las madres que han estado pues más de cerca viviendo esta situación. ¿Cuál es su postura, Presidenta? Porque incluso ellas insisten que sí hay, que se encontró esta vasija donde había restos que son óseos y que tienen mucho tiempo y que al parecer no han sido considerado esta posibilidad de que había hornos, etcétera. ¿Cuál es su opinión, Presidenta? ¿Nunca va a haber un acuerdo entre autoridad y las madres buscadoras? ¿Cómo hacerle? Y si me permite una más. La Fiscalía ayer dio para que sepan, y es muy importante, la Fiscalía es autónoma. Yo conocí de la investigación y los resultados igual que todas y todos los mexicanos por la comunicación que hizo ayer el doctor Gertz, el fiscal. Entonces, pues esperamos todavía más información que se nos pueda dar para poder conocer con mayor detalle. Él fue muy explícito en muchos de los temas y además nuestro respeto a la Fiscalía y el trabajo que desarrolla. También hay que oír a las madres y ver este tema en particular que están planteando, por qué no se analizó, por qué está esta situación. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, vamos a estar siempre al lado de las víctimas y buscar que no haya estas contradicciones, sino que se resuelvan. Ellas plantean en su comunicado que han estado trabajando con la Fiscalía Especializada de Víctimas, creo que así se llama, con Irene Herrerías, se llama la fiscal, y dicen que con ella han estado teniendo muy buena comunicación. Entonces le pedí a la Secretaría de Gobernación pues que se comunique con Sara Irene para ver exactamente qué es lo que plantean las madres y poder ser coadyuvantes en la investigación para que pues se pueda conocer toda la verdad. Entonces, vamos a seguir escuchando, recibiendo a los familiares, a las madres buscadoras y ver en particular esto a lo que se refieren, pues que se clarifique y que no quede ninguna duda de algo que se esté… Lo importante es la verdad, siempre, que no haya nada que quede en la oscuridad como si se estuviera tapando algo, tiene que salir la verdad. Claro. Presidente, y por último, el día de ayer ya Francisco Garduño entregó el Instituto Nacional de Migración a Sergio Salomón, sin embargo, pues siguen estos señalamientos en su contra por el incendio ocurrido en marzo de 2023, 40 muertos. Hay organizaciones, las organizaciones acompañantes y víctimas que pues… ¿no les gustó la resolución del Tribunal de Ciudad Juárez por esta suspensión condicional del proceso que lleva Garduño? Pero creo que ya avanzó más la investigación. Aseguran que podría haber, que es un mensaje de impunidad. ¿Usted qué les respondería? Pues es que es la Fiscalía. O sea, que nosotros no tenemos atribuciones es la Fiscalía. Por parte del instituto no necesita, no debería darse una disculpa pública o mayor investigación. Pues vamos a revisar, pero hay una investigación que se hizo de las responsabilidades, cómo fueron las responsabilidades. Entonces, se puede informar de qué fue, cómo fueron estas resoluciones y cuál fue la investigación. Gracias, presidente. Sí, oigan, se nos hizo súper tarde, son las 9. A ver, tenemos varios temas porque yo les prometí una sorpresa, por eso vinieron. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar lo del FOBAPROA y lo de Cedillo para mañana, que se nos hizo tarde.
Mañana 1 de mayo va a venir Marat, vamos a hacer algunos anuncios, vienen también las dirigencias sindicales al mediodía. Entonces, mañana si quieren en la mañanera de mañana damos la parte del FOBAPROA.